Cálculo de la incertidumbre asociada al resultado de la medición de glucosa. Alana García y María Camila Moros. Primeramente, la medición se define como el conjunto de operaciones que tienen la finalidad de asignar un valor a una magnitud específica. De acuerdo con esto, se puede decir que la metrología en química es el campo del conocimiento relativo a las mediciones químicas. Teniendo en cuenta esto, se pueden distinguir la diferencia entre los tipos de mediciones, y existen 3 tipos. El primero es la medición de constantes fundamentales, el segundo es la medición física y química, y esto es para caracterizar un sistema físico-material específico, y el tercero son los métodos de control, los cuales se pueden clasificar como medición también, pero es diferente su propósito. El sistema de medición está caracterizado por un conjunto de valores posibles de la desviación E. La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medición, la cual se caracteriza por la dispersión de los valores, que son razonablemente atribuidos a lo mesurado. Los componentes de ella son el muestreo, efecto de matriz, interferencias, temperatura y la humedad que puede haber en el medio o en el ambiente. Variabilidad de los instrumentos para medir ya sea masa o volumen, y esto se expresa o se conoce como incertidumbres estándar. Existen 2 métodos para la evaluación de la incertidumbre, las cuales consisten en determinar o asociar una distribución de probabilidad. Esto nos lleva a la ley de propagación de incertidumbres. La incertidumbre total del resultado de una medición se llama incertidumbre estándar combinada. Y esta es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza total obtenida al combinar todos los componentes de incertidumbre empleando la ley de propagación de incertidumbre. El error es el resultado de una medición menos el valor verdadero del mensurado. Está formado por 2 componentes, los cuales son componente aleatorio y componente sistemática. El aleatorio es el resultado de una medición menos la media, que resultaría de un número infinito de mediciones, y así mesurando las realizadas bajo condiciones de repetibilidad. En cambio, el error aleatorio surge de variaciones no predecibles de magnitudes de influencia. Estos efectos generan variaciones en observaciones repetidas del mesurando. Continuamos con la evaluación de la incertidumbre asociada, en donde ésta se divide en 4 partes. La primera es la especificación del mesurando. Se debe describir de manera clara el proceso. En esta etapa se describe la preparación de la muestra, la medición, la relación entre el mesurando y las magnitudes de las cuales depende. Y esta información especifica acerca de cómo preparar la prueba y los patrones. 2. Identificación y análisis de las fuentes de incertidumbre. Este paso es importante debido a que en él se enlistan todas las fuentes de incertidumbre para cada una de las magnitudes que afectan el valor del mensurado. Para poder facilitar la identificación de las fuentes de incertidumbre, el proceso determinó desglosar en varias etapas. La primera es la preparación del paciente, la segunda etapa es el muestreo, la tercera etapa es el medio en que se encuentra la muestra después de la separación de los elementos formados en la sangre del plasma, la cuarta es la preparación de la muestra y la quinta es la medición. Está el paso 3, que es la cuantificación de los momentos de incertidumbre. En este paso, cada fuente potencial de incertidumbre identificada se mide directamente o se estima. ¿Cómo se hace eso? Primero se hace la preparación del paciente, seguidamente se hace el muestreo, claro que sí. Luego se identifica el medio en el que se encuentra la muestra y luego se hace la preparación de la muestra posterior a obtener la muestra de plasma y previa a la medición. Esto es súper importante debido a los efectos de agitación, la temperatura del baño, la profundidad de inmersión del contenido de los tubos respecto al nivel del agua del baño. Paso 4. Cálculo de la incertidumbre combinada. Primero, para obtener el valor de la concentración de la glucosa, se van a sustituir los valores correspondientes a la absorbancia de la muestra, el patrón y el valor de la concentración del anteriormente mencionado. Y para obtener la incertidumbre combinada, se obtiene sustituyendo los valores correspondientes a la absorbancia del patrón de la muestra, así como el valor de la concentración del patrón y los valores de la incertidumbre correspondiente. Todo esto se divide el resultado de la raíz cuadrada de la suma de los cocientes
y de la observancia correspondiente elevados al cuadrado por el valor de 0.0139. Por último, en los cuadros 3 y 4 se puede observar un breve resumen de los resultados del cálculo de incertidumbre relacionado a la repetibilidad del instrumento y a la concentración de la glucosa respectivamente, en los cuales podemos observar la fuente de incertidumbre, la magnitud, el valor del parámetro, la fuente de la información, el valor de la incertidumbre obtenida en la fuente de información, distribución del tipo de evaluación, incertidumbre estándar y la incertidumbre estándar relativa. Es recomendable que cada laboratorio haga todo lo posible para realizar una estimación de la incertidumbre del resultado de una medición química siguiendo todos los métodos descritos anteriormente. Muchas gracias.